Derivadas direccionales. Tenemos aquí la definición de derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a y. Cuando calculamos estas derivadas parciales, lo que hacemos es calcular la razón de cambio en el eje vertical z en las direcciones particulares de los ejes x y y. Tratando estas direcciones como vectores, es en las direcciones y j, los vectores unitarios y j. No quiere decir exactamente que estemos sobre el eje X, por ejemplo, para Y, o un poco arriba, no necesariamente, sino para un punto de interés, una dirección paralela al eje X. Con respecto a Y, por ejemplo, derivada parcial con respecto a Y, no necesariamente en el eje, no necesariamente arriba del eje, sino una dirección paralela al eje Y. Pero lo que hemos estado trabajando hasta este momento han sido razones de cambio en las direcciones Y y J, en las direcciones de los ejes X y Y. No importa el par de valores que tenga, el punto que tenga. Calculo la pendiente de la recta tangente en una dirección paralela al eje X y la pendiente de la recta tangente en una dirección paralela al eje Y. Pero siempre paralelas a esas direcciones, a las direcciones de los ejes. Direcciones como vector, direcciones Y y J. Vamos a ver ahora la parte de derivadas direccionales, donde ya vamos a tener direcciones arbitrarias que no coinciden necesariamente con las direcciones Y, que sería la que corresponde a X, o J, la que corresponde a Y. Es una dirección completamente arbitraria que vamos a seguir indicando en el plano XY. Por ejemplo, puede ser esta dirección un vector R, o puede ser esta otra, que también quiero indicar que está en el plano XY, está detrás de la pantalla, un vector W, puede ser aquí un vector S, pero ya en cualquier dirección. Lo que nos da la dirección es precisamente el vector. Ya no necesitamos trabajar específicamente en la dirección Y que corresponde a X, o específicamente en la dirección J que corresponde a Y. Es para una dirección arbitraria. Lo que hacemos entonces, cuando usamos una dirección arbitraria, es encontrar la razón de cambio de z, sigue siendo la razón de cambio del eje vertical z, pero en esta dirección arbitraria. Si tenemos un vector general, por ejemplo, R o B o W o S, lo más conveniente es trabajar con un vector unitario obtenido a partir del vector general. Por eso es que una dirección se considera para el vector unitario U. Así vamos a trabajar con vectores unitarios U, que tienen una dirección arbitraria, pero que esa dirección es paralela al vector general de interés. Si tenemos un vector W, como ya mencionaba, en esta dirección, lo que vamos a hacer es encontrar el vector unitario U, que tiene la misma dirección que ese vector W. Ahora es un vector unitario. Un vector unitario tiene una magnitud de 1, por eso se llama unitario. Ocurre lo mismo con los vectores unitarios I, J y K, que se llaman unitarios porque tienen una magnitud de 1, pero estos tienen direcciones específicas para más X, más Y y más Z. Este caso del vector unitario U, que tiene magnitud 1, tiene una dirección arbitraria en el plano XY. El vector unitario U, entonces, es un vector bidimensional en este tema, un vector bidimensional y no tridimensional. Así que cuando hablamos de la pendiente de la recta tangente, que es T, esta línea T, la pendiente de la recta tangente T, T de tangente, la pendiente de la recta tangente que está marcada en la gráfica,
a la curva C. La recta es la marcada como T, la curva, esta que acabo de señalar, es C. La pendiente de la recta tangente T a la curva C en el punto P, aquí señalado, es la razón de cambio de Z. Seguimos viendo cómo cambia el eje vertical Z que estamos buscando. Esa es la pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto específico P. Y su definición es esta, ya nada más tomada por extensión de los temas anteriores que hemos visto de derivadas parciales. Y esta es la notación que vamos a utilizar para indicar la derivada direccional. La D mayúscula de derivada, el vector unitario U que nos da la dirección, por eso es una derivada direccional, y la función. Podemos ponerle una notación simplificada con la F minúscula, la derivada direccional de la función F minúscula, o agregarle que es una función de dos variables. Coincide esto con la notación que hemos utilizado antes, por ejemplo, para la pendiente de la recta tangente en la dirección X, que es la derivada parcial con respecto a X de la función F, que se puede denotar así, o también de esta forma, de forma general, o cuando se evalúa, por ejemplo, en X sub 0, Y sub 0. Pero entonces es la misma idea que tenemos aquí, exactamente la misma idea, solo que ya tenemos una dirección particular para la pendiente de la recta tangente que queremos calcular, para la razón de cambio instantánea que queremos calcular. Así que así se denota la derivada direccional, la derivada en la dirección del vector unitario U de la función es igual a calcular el límite cuando el incremento tiende a 0. Ahora manejamos h en lugar de delta x y delta y porque tenemos los cambios que ocurren al mismo tiempo. A diferencia de las derivadas parciales con respecto a x o con respecto a y, donde solo cuando derivamos parcialmente hay cambio en x y y se mantiene constante, o cuando derivamos parcialmente con respecto a y hay cambio en y mientras que x se mantiene constante, aquí los cambios ocurren en ambas variables. Por eso está indicada la h, que es el cambio que tenemos. Ese cambio es infinitesimalmente pequeño que tiende a 0. Y además involucra la dirección del vector unitario U, que tenemos ahí en términos de sus componentes en la notación que usa brackets. Pero claro, se puede expresar en la otra notación para que se les haga más familiar, AI más BJ. Es el equivalente, notación en términos de vectores unitarios, o si quieren ver a el vector unitario como un vector general, sería su componente en X y su componente en Y con los vectores unitarios I y J respectivamente. Las tres notaciones son equivalentes. Entonces aquí tenemos indicadas las componentes del vector unitario U, porque debemos indicar la dirección en la que se está calculando la derivada direccional. Por eso se involucran las componentes del vector direccional, el vector que nos da la dirección. Lo demás, como concepto general, es algo que ya hemos visto en derivadas parciales y que también vieron en cálculo 1 en derivadas de funciones de una variable. Así entonces vamos a calcular la pendiente de la recta tangente en esta dirección particular del vector unitario U, en un punto específico. Igual que como vimos en derivadas parciales, yo puedo calcular para la misma curva C, exactamente la misma curva C, pero para otro punto que implica otro par de valores X y Y, la pendiente de la recta tangente. O para otro punto, otro par de valores X y Y, la pendiente de la recta tangente. En otro punto, la pendiente de la recta tangente. Es decir, que puedo obtener la derivada direccional algebraica que representa las pendientes de las rectas tangentes de forma general, pero cuando ya tengo los valores específicos de X y Y, el punto de interés, entonces voy a obtener un valor numérico de la pendiente de la recta tangente en ese punto de interés, que para cada punto, para cada par de valores X y Y, es un valor de la pendiente distinta. Pero no vamos a trabajar con la definición, haciendo los incrementos, sino directamente ya con teoremas. Tenemos este teorema
Si f, la función de dos variables que hemos definido con anterioridad, si f, que es una función de dos variables, es diferenciable y es una función de x y y, entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario u. Si es diferenciable, si es continuo, entonces se puede calcular la derivada direccional en cualquier dirección, en la dirección de cualquier vector unitario u. Recuerden que comúnmente vamos a manejar este vector unitario u, pero tiene la misma dirección que un vector general. El teorema entonces que vamos a utilizar ya directamente es la derivada en la dirección del vector unitario u de la función f es igual a calcular la derivada parcial con respecto a x y multiplicarla por la componente en x del vector unitario u. Como mencionamos, este es el vector unitario u. La componente en x se llama a. Así que calculamos la derivada parcial con respecto a x y la multiplicamos por la componente en x del vector unitario u. A eso le vamos a sumar la derivada parcial con respecto a y, tal como hemos hecho en temas anteriores, así se calcula igual, derivada parcial con respecto a y la vamos a multiplicar por la componente en y del vector unitario u. La componente en y, la que está con j, que es b. Así que utilizando esta ecuación vamos a encontrar las derivadas direccionales, ya sin pasar por el cálculo utilizando la definición, simplemente utilizando este teorema. Como les comentaba, vamos a trabajar con el vector unitario u, pero a veces los problemas hacen referencia a un vector general r, por ejemplo, un vector general b, un vector general w, y entonces necesitamos convertir este vector general a un vector unitario u. Si tenemos un vector general r, como quiera que se llame en realidad, pero como notación un vector general r, que es un tipo de vector de posición, entonces el vector unitario u tiene la misma dirección que r si se calcula de la forma siguiente. El vector unitario u es dividir el vector general r, este que tenemos aquí, entre su propia magnitud. Dividir el vector general r entre su propia magnitud nos da el vector unitario u. El vector unitario u y el vector general r son paralelos. Eso es lo que dice este símbolo, paralelos. Eso quiere decir que tienen la misma dirección. Así que si encontramos un ejercicio donde nos den un vector general, hay que llevarlo siempre al vector unitario u para que podamos entonces tener las componentes en x y y del vector unitario u y podamos utilizarlas en este teorema porque van a quedar multiplicadas por las derivadas parciales. Así que en realidad es simple. Una vez que entendimos el concepto de derivada direccional, las demás operaciones ya sabemos hacerlas. Sabemos cómo llegar al vector unitario u y sabemos cómo calcular derivadas parciales. Que por eso vamos directamente al primer ejercicio. Son ejercicios del James Stewart. Tenemos que encontrar la derivada direccional de esta función de dos variables, x cuadrada y cúbica menos y cuarta. Nos dan ya un punto de interés, porque como comentaba, para cualquier par de valores x y y o para cualquier punto en la curva de interés, vamos a tener una pendiente de la recta tangente distinta, como se ve aquí. Pero el ejercicio ya nos da un punto específico porque lo que vamos a encontrar es el valor numérico de la pendiente de la recta tangente y ya nos da también la dirección en la que debemos calcular la derivada direccional. Bien, necesitamos el vector unitario u. En este caso, a diferencia de tener un vector general r, donde simplemente dividimos ese vector entre su propia magnitud y ya tenemos el vector unitario u, necesitamos encontrar el vector unitario u de esta forma, de la siguiente forma. Con nuestro conocimiento previo de vectores sabemos que si tenemos
el valor de la dirección en términos de ángulo, que es pi cuartos, convertidos a grados, pi cuartos radianes, convertidos a grados serían 45 grados, son 45 grados. Si tenemos el ángulo, entonces, y de nuestro conocimiento de vectores generales, un vector queda definido como la magnitud de ese vector por el coseno de la dirección, el coseno del ángulo, por convención medido a partir de x positiva en sentido antihorario. Y esa será la componente que tiene con el vector unitario y. Y la magnitud, noten que aquí ya no tiene el circunflejo, que no tiene una flecha arriba, es solamente magnitud por el seno del ángulo también y mantiene la dirección j. Esto cuando vemos vectores generales, por ejemplo, el vector general R, se puede expresar en términos de los vectores unitarios I, J, como la magnitud de R, utilizando la otra notación, por el coseno de teta medido en sentido antihorario a partir de x positiva, y más la magnitud de R por el seno de teta j. Cambiando a la notación más simplificada, podemos poner las magnitudes simplemente como la letra simple, así solita, coseno de teta i, más R seno de teta j. Así que aquí estamos utilizando ese mismo concepto de vectores que ya conocen. Así entonces puedo, con solo conocer el ángulo, solo conocer la dirección, determinar cuáles son las componentes del vector unitario u. ¿Cómo encuentro las componentes? Pues es la magnitud de u, que vale 1, es un vector unitario, por el coseno de pi cuartos, y eso me da raíz de 2 sobre 2. La dirección se conserva, y la magnitud de u, que vale 1, es un vector unitario por el seno de pi cuartos, seno de este valor. Y eso me da también raíz de 2 sobre 2. Así que ya tengo el vector unitario u, a su vez, en términos de los vectores unitarios i y j. Y ahora, con el teorema que vimos en la diapositiva anterior, puedo ya calcular la derivada direccional. Me refiero a este. La derivada en la dirección del vector unitario u de la función de dos variables es igual a la derivada parcial con respecto a x multiplicada por la componente en x del vector unitario u. Se menciona componente en x porque esto también es el equivalente a ux, uy, o también, como lo hemos visto, son a y b. También en esta notación sería equivalente. Bien, entonces es la derivada parcial con respecto a x por la componente en x del vector unitario u, más la derivada parcial con respecto a y por la componente en y del vector unitario u. Esto nos dice el teorema, vamos a aplicarlo. Así que la derivada en la dirección del vector unitario u de la función de dos variables es, aquí ya no nos centramos en calcular derivadas parciales, porque ya vimos los temas en clases anteriores, así que nos centramos simplemente en la aplicación en la que estamos. Ustedes revisen las operaciones algebraicas para el cálculo de derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x de esta función es 2xy cúbica. Y la vamos a multiplicar por la componente en x del vector unitario u. La componente en x, o el valor de a, es raíz de 2 sobre 2. Así que aquí está. A eso le vamos a sumar la derivada parcial con respecto a y de la función original. La verifican y aquí la tenemos. Esta es la derivada parcial con respecto a y de la función original. Y esa la vamos a multiplicar por la componente en y del vector unitario u, que es raíz de 2 sobre 2.
y ya la tenemos aquí. Así que lo que sigue ahora, ya que se calcularon las derivadas parciales, se indicó el producto, es simplificar. Siempre hay que simplificar lo más que se pueda. Y llegamos a esta expresión, a esta ecuación. La derivada direccional, o la derivada en la dirección del vector unitario u de la función de dos variables es toda esta expresión que tenemos. Raíz de 2 xy cúbica más raíz de 2 sobre 2, que multiplica a 3x cuadrada y cuadrada menos 4y cúbica y nada más. Esa es la derivada direccional algebraica. Derivada direccional algebraica. Está en términos de literales de las variables x y y. Derivada direccional algebraica. Así como calculamos también derivadas parciales que quedan en términos de variables y son derivadas parciales algebraicas. Por ejemplo, la derivada parcial con respecto a y de esta función nos dio en este mismo ejercicio esta expresión. Esa es la derivada parcial con respecto a y algebraica. Cuando tengamos los valores de x y de y, vamos a obtener el valor de la pendiente de la recta tangente en esa dirección particular de y. Y es lo mismo acá, el mismo concepto. Tenemos la derivada en la dirección del vector unitario u de esta función, y es toda esta expresión. Esa es la derivada direccional algebraica. Cuando tengamos un punto y la podamos evaluar, tendremos la pendiente de la recta tangente en esta dirección particular. Y claro, sí tenemos un punto que nos da el problema, el punto 2,1. Pero antes vamos a hablar de las direcciones. Encontramos la derivada direccional algebraica. Aquí está. La dirección que nos dan es θ, el ángulo medido por convención a partir de la dirección positiva del eje X. Aquí está más X en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj como ángulos positivos. Nos dan esta dirección. Tenemos la derivada direccional algebraica. Es direccional porque ya hemos considerado las componentes del vector que nos da la dirección. Aquí están. Ya las hemos considerado, solo que están simplificadas. Ya es derivada direccional. Así que esta derivada direccional aplica para cualquier punto, para cualquier par de valores que tengan esa dirección. La dirección entonces son pi cuartos o 45 grados, si les es más familiar, así que aquí hay pi cuartos o 45 grados. Aquí también pi cuartos o 45 grados, pi cuartos o 45 grados, o cualquier otro punto que tenga. Por ejemplo, aquí otro punto, tengo acá un ángulo de pi cuartos o 45 grados. Lo que quiero representar con las flechas es el vector unitario u. Este vector unitario. Un vector es el mismo siempre que mantenga la misma dirección dada por la punta de flecha de forma gráfica. Ahí está, por eso es el mismo vector unitario u, no se llama diferente. Que tenga la misma dirección y la misma magnitud, representada aquí por la longitud gráfica. Y claro, eso es lo que se representa acá. Tiene la misma magnitud y la misma dirección. Es un vector unitario, así que todos tienen magnitud 1. Magnitud una unidad. Entonces, me interesa a mí calcular la derivada direccional, pero en este punto, 2,1. Así que estamos hablando de este punto. La derivada direccional sí aplica para cualquier punto, con tal de que el vector conserve esa dirección, pero nosotros ya tenemos un punto definido, 2,1. Así que vamos a hacer el cálculo para cuando esta derivada direccional pasa justo el vector en el punto 2,1, no en otro punto que sí se puede aplicar, pero no es lo que queremos porque el propio problema ya nos da un punto específico. Entonces ahora vamos a evaluarla, ya que nos queda claro sobre la dirección. Vamos a evaluar esta derivada direccional algebraica en el punto de interés 2,1.
Recuerden que hay que indicar que se evalúa, no hay que escribir adelante de la algebraica las operaciones aritméticas. Eso no es correcto, eso no tiene ningún sentido. Hay que indicar que se va a evaluar, que se está evaluando. Así que de esta expresión, donde tenga x le pongo 2, donde tenga y 1, porque es el punto que tengo, el punto de interés. Llegamos aquí. La derivada en la dirección del vector unitario u de la función f evaluada en 2,1, que es lo que debemos leer, es, pues donde tenga x le voy a escribir 2, donde tenga y le voy a escribir 1, y así lo hacemos acá. Y simplificamos. Esa simplificación nos da este resultado. La derivada en la dirección del vector unitario u de la función f en el punto 2,1 es igual a 6 raíz de 2. En cálculo comúnmente utilizamos cantidades que quedan indicadas. Pueden quedar, por ejemplo, cantidades en términos de pi, como 3pi, en términos de e. Pueden quedar en términos de raíces o expresiones racionales, por ejemplo, raíz de 3, como nos da un decimal, la dejamos indicado entre 4, puede ser. Y lo mismo acá, se queda indicado. En cálculo comúnmente hacemos eso. Pero para que nos quede más claro, hice el cociente para que tengamos una idea un poquito mejor sobre el valor de la pendiente. Estamos más familiarizados con los valores decimales. Así que al evaluar la derivada direccional algebraica ya en un punto particular, que es 2,1, lo que encuentro es la pendiente de la recta tangente en ese punto particular. Y ese valor numérico de la pendiente de la recta tangente es 8.48 o 6 raíz de 2. Esa es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Podemos usar la misma derivada direccional. Aplica para cualquier vector unitario u que tiene la misma dirección, pero en otro punto, por ejemplo 1,3, por ejemplo 4,2, evaluarla y vamos a tener un valor distinto de la pendiente de la recta tangente para cada punto distinto, para cada par de valores x y y distintos. Tenemos una pendiente de la recta tangente distinta, pero todas serían en esta dirección particular, porque la derivada direccional ya incluye la dirección del vector unitario. ¿Qué debemos entender como interpretación geométrica? Nos falta calcular la altura. Calculamos la altura. Tenemos un punto bidimensional, el punto 2,1. Así que evaluamos la función. Eso tiene relación con máximos y mínimos. Evaluamos la función original en 2,1 para encontrar la altura, que nos da 3, una altura de 3. Y encontramos el punto tridimensional. Originalmente tenemos un punto bidimensional que está en el plano XY, pero con esta altura encontramos el punto tridimensional. Aquí no estamos hablando de puntos críticos, porque ni siquiera sabemos si es un punto crítico, máximo, mínimo, silla de montar, nada de eso. Es un punto arbitrario. También podemos elegir nosotros cualquier otro punto, siempre que esté en el dominio de la función. Por ejemplo, menos 1,4. Estos no son puntos críticos, son puntos arbitrarios. Pero ya tenemos el punto tridimensional. Y entonces ya podemos ver la gráfica. La gráfica. Así que aquí tenemos la función. Y lo que quiero comentar aquí antes de que vayamos a GeoGebra, donde nos va a quedar más claro, es que nosotros tenemos un punto bidimensional marcado aquí como P sub 0. Tiene ahí la etiqueta que se aprecia muy poco. Es el punto 2,1. 2 en X, 1 en Y, 0 en Z. Si lo quieren ver como tridimensional, 2, 1, 0. O simplemente 2, 1, sabemos que es 2 para X, 1 para Y. En ese punto bidimensional pasa el vector unitario U. El vector unitario U que tenemos como raíz de 2 sobre 2i más raíz de 2 sobre 2j está aquí indicado también, apenas si se nota, ahorita lo veremos en GeoGebra. Ahí está, no hay que indicarlo en el origen.
acá. No hay que ponerlo en otro lado, que sí sería el vector unitario U, siempre que conserve su magnitud y su dirección, como ya comentábamos en este esquema que ven ahora. Pero nos interesa específicamente que pase por el punto 2,1. Así que aquí tenemos el vector unitario U. Esa es la dirección. Vamos a venir avanzando en esta dirección, en la dirección del vector unitario U. Pero teniendo en cuenta que avanzar en esa dirección no es caminar sobre esta línea, sino como si camináramos sobre la superficie cuádrica, la de azul. O sea que venimos aquí, caminando como está la superficie de azul. Pero como si nuestra sombra se proyectara en esta línea. Así que seguimos caminando sobre la superficie cuádrica. Llegamos por aquí. Tenemos aquí este punto, que es el punto tridimensional 2, 1, 3, que acabamos de calcular. Justo ahí tenemos que la pendiente de la recta tangente es 8.48. 8.48. La pendiente de la recta tangente es 8.48, que es el valor de la derivada en la dirección del vector unitario U, evaluando la función en el punto 2,1. Aquí tenemos la pendiente de la recta tangente, una recta que toca solo en este punto, cuya pendiente es 8.48. Cuando venimos caminando sobre la superficie cuádrica y nuestra sombra se proyecta en la dirección dada por el vector unitario U. Esa es la interpretación geométrica. Vamos a GeoGebra para ver la gráfica, la pura gráfica. Quise poner la captura de pantalla para que explicara esto de caminar y de la sombra, para que sea un poco más intuitivo. Y aquí la tenemos la gráfica. Esta sería la proyección oblicua. No nos queda muy clara la gráfica, por eso ahora con las herramientas digitales vamos a utilizar ya una proyección más conveniente. No olviden agregar las etiquetas a los ejes. Aquí están, aunque no se aprecian muy bien por la proyección, aquí está X, Y si se observa su etiqueta y Z, que indican el lado positivo de los ejes del sistema de referencia. Tenemos la función capturada tal cual. Tenemos el punto bidimensional 2,1. Aquí está, lo acabo de activar. El punto 2,1, aquí se ve. Ese no toca la función, ese punto es bidimensional y siempre está en el plano XY. Por coincidencia puede tocarla, pero de forma general no está en la función, está en el plano XY. Calculamos también el vector unitario U. Aquí está, que es raíz de 2 sobre 2i más raíz de 2 sobre 2j, es el vector unitario U. Lo voy a activar y aquí lo tenemos también. Aquí se ve el vector unitario U. Si usamos la proyección ortográfica desde Z positivo, Z saliendo de la pantalla, X a la derecha y Y hacia arriba, tenemos ahí el vector unitario U en esa dirección que ya manejaba yo en el esquema que aparece a mano en la presentación que acabamos de ver. Esa es la dirección del vector unitario U que está pasando por el punto de interés 2,1. Porque puede estar el vector unitario U indicado aquí o en este otro punto o en cualquier punto en el plano XY y seguirá siendo U siempre que conserve la dirección y la magnitud. Es un vector unitario siempre que conserve su magnitud de 1. Pero nos interesa específicamente el punto 2,1. Entonces ya lo tenemos ahí. Calculamos también la altura del punto para tener el punto tridimensional 213 y acabo de activarlo. Aquí está el punto tridimensional 213. Calculamos, agregamos una línea que tenga la dirección del vector
unitario U. Aquí la tenemos. Es esta. Que es donde nuestra sombra, al caminar en la superficie cuádrica de azul, debe proyectarse. Pero hay que ir específicamente en esta dirección, como marca el vector unitario. Tiene la punta de flecha hacia la derecha en esta proyección que estamos viendo. Aquí se aprecia. Ola ortográfica desde Z positivo. En esta dirección, en la dirección de la punta de flecha. No al revés, porque estaremos yendo en la dirección menos U, o el vector negativo U, o el vector opuesto a U. Así que tiene que ser ahora en diagonal hacia arriba, en esta dirección. Nuestra sombra, al caminar en la superficie de azul, debe proyectarse en la línea recta de negro en esa dirección. De modo que cuando venimos caminando, subiendo, nuestra sombra se va proyectando, seguimos caminando siempre en la de azul, no hay forma de caminar en otro lugar. Y nuestra sombra se va proyectando en la línea de negro, pero vamos caminando en la superficie de azul. Y cuando pasamos aquí, en este punto tridimensional 2, 1, 3, ahí si trazamos una recta tangente que ya está aquí, si trazamos una recta tangente, la pendiente de esta recta tangente, cuando pasamos por este punto P, 2, 1, 3, cuya sombra de P es 2, 1, 0, P sub 0, esa pendiente es 8.48. Esa es la interpretación geométrica que debemos de tener presente. Eso es lo que significa la derivada direccional. Es la derivada, la razón de cambio instantánea, la pendiente de la recta tangente, en la dirección de este vector unitario U. Vean que ya no coincide con X ni con Y, ya es para otra dirección arbitraria, en este caso, raíz de 2 sobre 2i, raíz de 2 sobre 2j. Esa es la interpretación geométrica. Esta línea tiene una pendiente de 8.48. Vamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, donde nos piden también encontrar la derivada direccional de esa función que tenemos ahí para ese punto particular y esta dirección particular. Vean que ahora no solo nos dan el ángulo, sino sí nos dan un vector general B. Un vector general B. Nosotros no trabajamos con el vector general B, porque según el teorema que vimos para la derivada direccional, debemos de tener las componentes del vector unitario U para hacer el producto con las derivadas parciales. Así que si este es un vector general B, debemos de encontrar el vector unitario U. Bien, así que para calcular el vector unitario U, ya sabemos que a partir del vector general B, lo que hacemos es dividir el vector entre su propia magnitud. Y así encontramos el vector unitario U, que tenga estas componentes. ¿Cómo calculamos la magnitud o norma de un vector? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Simplemente hacemos el cálculo. Tenemos el vector B, sus componentes son 4i menos 3. Así que hay que elevar al cuadrado sus componentes, el resultado sumarlo y el resultado sacarle la raíz cuadrada. Eso nos da 5. Así que para calcular el vector unitario U hay que dividir, como ya mencionábamos, el vector general B entre su propia magnitud. Se divide componente a componente. Por eso es que nos queda la componente en X del vector general B, que es 4, entre su magnitud, la propia magnitud del vector general B. 4 entre 5. La componente en Y del vector general B, que es menos 3,
dividida entre su propia magnitud, la propia magnitud de b. Por eso es menos 3/5. Y las direcciones se conservan. Ya tenemos el vector unitario u en términos de los vectores unitarios i y j. Esa es la dirección que vamos a utilizar para calcular la derivada direccional de interés que necesitamos hacer. Estos dos vectores, el vector unitario u y el vector general b, son paralelos, o sea que tienen la misma dirección. Si estamos calculando la derivada direccional en la dirección del vector general b, pero utilizando el vector unitario u, que tiene la misma dirección. Bien, ya tenemos ese vector unitario u. Aquí lo tenemos. El teorema nos dice que para calcular la derivada en la dirección del vector unitario u de la función f de dos variables, lo que hay que hacer es calcular la derivada parcial con respecto a x y multiplicarla por la componente en x del vector unitario u, más calcular la derivada parcial con respecto a y multiplicarla por la componente en y del vector unitario u. Así que lo hacemos. No nos centramos aquí en el cálculo de derivadas parciales porque lo vimos en sesiones anteriores, así que ustedes verifican eso. Pero tenemos acá la derivada parcial con respecto a x de esta función de la original, indicada todavía, para que les quede más claro, está indicada. ¿Cómo calculo la derivada parcial con respecto a x de la función? Pues aplico el operador derivada parcial con respecto a x a la función que tengo. Y eso va a multiplicar a la componente en x del vector unitario u, que está aquí ordenado, como son factores, 4/5 multiplica la derivada parcial con respecto a x, no hay inconveniente en reordenar el producto. Así que lo ordenamos para que tenga una mejor presentación por convención. Más la derivada parcial con respecto a y, que como la calculo, aplicando el operador derivada parcial con respecto a y a la función original, que multiplica a la componente en y del vector unitario u. La componente en y, con todo y el signo, es menos 3/5. Aquí la operación era una suma, así que es más menos 3/5. Ya simplificado es menos 3/5. Queda indicado. Les decía que ustedes verifiquen las derivadas parciales, ya no es motivo de este tema donde estamos viendo aplicaciones. Lo revisan y llegamos a esta solución. Cada una corresponde a uno de los términos. O sea, 8/5 de raíz de y es el primer término. Y menos 3/5 x sobre raíz de y corresponde al segundo. Simplificamos usando reglas algebraicas básicas y tenemos ya la forma más simplificada. Así que tenemos la derivada en la dirección del vector unitario u de la función f de dos variables, que es esto, 8y menos 3x todo sobre 5 raíz de y. Esa es la derivada direccional algebraica. Sí es direccional porque ya contiene las componentes del vector unitario u que nos da la dirección. Recuerden que u es paralela al vector general b. Entonces, sí es direccional, ya es la derivada direccional. Y es algebraica porque está en términos de literales, es una expresión algebraica. Para cada par de valores x y y, cuando yo evalúe la derivada direccional algebraica, voy a tener un valor de la pendiente de la recta tangente en esa dirección del vector unitario u distinta. Así que vamos a evaluarla en el punto de interés. Tenemos la derivada direccional algebraica. Tenemos ya un punto de interés que nos da el ejercicio. Recuerden que este no es un punto crítico, sino un punto arbitrario que está dentro del dominio de la función. Así que donde tenga x le voy a poner 3, donde tenga y le ponemos 4 a la derivada direccional algebraica. Hacemos la operación aritmética y llegamos a 23 décimos.
Como comentaba en el ejercicio anterior, es común que se entreguen cantidades de esta forma. Este es el resultado. Es así como trabajamos en cálculo. Pero para que nos sea un poco más familiar sobre el valor de la pendiente, aquí la tenemos. La derivada en la dirección del vector unitario u de la función f evaluada en el punto 3,4 es igual a 23 décimos o 2.3. Esta es la pendiente de la recta tangente. Es el valor numérico de la pendiente de la recta tangente. Esta derivada direccional algebraica sirve para cualquier punto donde el vector unitario pase, que tenga esa dirección. Para cada par de valores x y y, para cada punto, voy a tener un valor de la pendiente de la recta tangente distinta. Para este punto que pide el ejercicio, el valor de la pendiente de la recta tangente es 2.3 en esta dirección. Si a veces nos es más familiar, podemos calcular el ángulo. Hace rato en el ejercicio número 1 ya nos daban la dirección en términos del ángulo θ. Ahora nos daban un vector general b y encontramos la dirección del vector unitario u en términos de los vectores unitarios i y j, que tiene la misma dirección que el vector general b. Pero para mí es más sencillo identificar una dirección, por ejemplo, en términos de vectores unitarios. Es mucho más simple. Pero es común que algunos estén más familiarizados con las direcciones en términos de ángulos. Así que podemos calcular también la dirección. Como se calculan direcciones en términos de ángulos para vectores, que es la dirección o el ángulo, la tangente inversa de la componente en y. Aquí está la componente en y, menos 3/5, entre la componente en x. La componente en x es más 4/5. Así que simplificamos. Tenemos la tangente inversa de menos 3/4. Resolvemos utilizando una calculadora y tenemos menos 36.87 grados. Tenemos ya la dirección en términos de vectores unitarios i y j, pero queremos calcular la dirección en grados porque para muchos es más familiar. Así que nos dio menos 36.87. Siendo un ángulo negativo, quiere decir que está medido en sentido horario. O sea, como avanzan las manecillas del reloj, son ángulos negativos. En sentido antihorario, son ángulos positivos. Quiere decir que está medido en sentido horario, en este caso a partir de x positivo, por el conocimiento previo que tenemos sobre las componentes. Si la componente en y es negativa y la componente en x es positiva, el vector unitario u debe tener esta disposición. Así que por eso estamos seguros que este ángulo de menos 36 está medido en sentido horario a partir de x positiva, del eje x positivo, de su lado positivo. Ese es el ángulo alfa, menos 36.87. Pero nosotros no damos las direcciones con ángulos negativos, sino con ángulos positivos. Por eso debemos de buscar cuál es el ángulo medido en sentido antihorario a partir de x positivo. Por eso hacemos 360 grados, grados hexagesimales, menos los 36 que encontramos, y nos da el ángulo θ, el que sí debemos reportar como la dirección, porque por convención se indica medido en sentido antihorario a partir de x positivo. El ángulo θ que debemos reportar es 323.13 grados. Esto es algo adicional. Si calculan el vector unitario, el propio vector unitario ya tiene la dirección. Yo considero que esto es más simple que hacer los demás cálculos y es muy claro también, pero quien guste puede realizar estos cálculos. Tenemos acá el vector unitario u, tiene magnitud de 1, la magnitud del vector unitario es 1, por eso se llama vector unitario, y tiene una dirección dada por sus componentes, 4/5 en i menos 3/5 en j, o en términos de grados para un ángulo θ medido en sentido antihorario a partir de x positivo, son
323.13 grados. Pero un vector es el mismo con tal de que conserve su magnitud y su dirección. Nos interesa no que el vector unitario pase por el punto 0, 0, o sea, 0 en X y 0 en Y, sino nos interesa que el vector unitario pase por el punto de interés 3,4. Así que vamos a colocarlo. Lo tomamos aquí. Digamos que estaba acá. Es el mismo vector unitario. Y un vector es el mismo con tal de que conserve su magnitud y dirección. Lo puedo indicar en cualquier lugar y sigue siendo el mismo vector unitario U con tal de que conserve su magnitud dada por la longitud gráfica y su dirección dada gráficamente por la punta de la flecha, aunque esos cálculos se pueden hacer analíticos como hemos visto. Pero como el interés particular es en este punto, pues ahí lo colocamos. Aquí está. El vector unitario U tiene magnitud de 1, tiene la dirección dada por las componentes o este ángulo a partir de X positivo o de la horizontal, 323.13 grados. Entonces, ese es el que nos interesa. Nos interesa que cuando caminamos en la superficie cuádrica, nuestra sombra se proyecte en esa dirección, vaya en esa dirección. No al revés, sino en esta dirección. Esa es la interpretación de la derivada direccional. Esta es nuestra dirección en la que vamos a avanzar, en la que avanza la sombra. Nosotros siempre caminamos sobre la superficie cuádrica, sobre la de azul. Tenemos el punto bidimensional, 3,4. Podemos calcular la altura que tiene ese punto en la función, así que para la altura evaluamos la función original en 3,4. Donde tenga X le pongo 3, donde tenga Y le pongo 4, y eso nos da 13. Ya tenemos ahora el punto tridimensional 3,4, 13. Este es el bidimensional y aquí está el tridimensional, queda arriba. El bidimensional siempre está en el plano XY. Tenemos también ya nuestra dirección de interés, que es esta. En esta dirección tenemos que proyectar nuestra sombra, no al revés, eso es incorrecto, sino por eso el vector nos da la dirección, en esta dirección. Nuestra sombra se debe proyectar ahí, así que venimos caminando detrás de la pantalla. Aquí es un poquito más difícil de ver. Caminando, vamos subiendo la de azul y justo cuando pasamos por aquí, por el punto tridimensional, 3, 4, 13, ahí, si trazamos una recta tangente a ese punto, si no es más o menos así, una recta tangente a ese punto, la recta tangente en ese punto va a tener un valor de 2.3. La recta tangente en ese punto va a tener un valor de 2.3. La derivada en la dirección del vector unitario U de la función f evaluada en 3,4 es 2.3. La pendiente de la recta tangente en este punto, en esta dirección, es 2.3. Cuando caminamos en la superficie cuádrica de azul y logramos que nuestra sombra se proyecte en la línea de negro en esta dirección, entonces al pasar por el punto 3, 4, 13 y trazamos ahí una recta tangente, la pendiente de esa recta tangente es 2.3. Vamos a GeoGebra para ver más clara la gráfica. La voy a cargar. Entonces ya está aquí la gráfica como
Tenemos la función tal cual la original, así se capturó y aquí la tenemos. Puede ser en la oblicua, no nos queda muy claro. Ortográfica desde X positivo, ortográfica desde Y negativo, que son las tres que manejábamos al inicio. Pero ya con estas herramientas podemos utilizar cualquiera. Me parece conveniente esta proyección, que es un tipo isométrico. Tenemos el punto bidimensional 3,4. Aquí está, ese punto bidimensional siempre está en el plano XY. Tenemos el vector unitario que calculamos nosotros, 4/5 en Y menos 3/5 en J, es el vector unitario U, lo activamos. Es muy pequeño porque vean la escala que tenemos aquí, 20 unidades, mientras que el vector unitario no alcanza a dar una unidad en sus componentes. A lo más de magnitud mide 1 porque es un vector unitario, pero como está en términos de sus componentes tienen un valor menor que 1. Conceptualmente es correcto. Por eso se ve muy pequeño comparado con la escala. Podemos hacer zoom y ahí se aprecia más. Así que esa es la dirección en la que nuestra sombra al caminar sobre la superficie cuádrica de azul debe proyectarse. La recta, aquí tenemos esta que tiene la misma dirección que el vector unitario U. Debemos de caminar así como estoy desplazando el puntero. Caminar en la de azul, pero nuestra sombra debe proyectarse en la de negro en esta dirección. Así que, como la puse en PowerPoint, en el punto tridimensional que calculamos también 3, 4, 13, que está aquí arriba, nosotros venimos caminando, voy a quitar el plano, venimos caminando, aquí quizá les quede más claro, en la de azul como subiendo, como va el puntero, y nuestra sombra se va proyectando en la de negro. Como subiendo, subiendo, nuestra sombra siempre se proyecta en la de negro. Cuando llegamos acá, en este punto, la pendiente de la recta tangente que tracemos ahí, tiene un valor de 2.3. Esa es la interpretación geométrica. Si seguimos avanzando, pues tendrá otro valor la pendiente. Para cualquier otro punto de interés, la pendiente de la recta tangente, aunque tenga la misma dirección, tiene un valor distinto.